Segundo, ¿sí habrá cambios que transformen las comunidades y el país? ¿Seguros? Tercero, entonces, ¿cómo tener un mejor país? ¿Cómo tener un mejor país? Yo estoy totalmente seguro que hay que tomar decisiones de corazón, ¿verdad? Pero también con la cabeza. Yo no puedo llegar solo por el corazón, sino hay que empezar a pensar qué es lo mejor para nuestro país, qué es lo mejor para el futuro, ¿verdad? ¿Qué podemos hacer para que se impacte positivamente el futuro de nuestro país? Porque de una u otra manera cuando votamos tenemos un pequeño poder, pero otros que tienen mucho más poder. Pero si miramos, todos los días, todos los seres humanos tomamos decisiones y elegimos, ¿verdad? Aún sin pensar o sin meditar en el futuro, pero lo más importante no es la elección, sino el compromiso. Y ahí es donde yo quiero llegar. Lo más importante no es elegir, sino comprometernos. Entonces, totalmente de acuerdo que ya es hora del cambio. Creo que nuestro país sí necesita un cambio verdadero, porque hay muchas crisis, ¿verdad? Pero también creo que el mundo necesita un cambio. Estamos llegando a guerras por todos los lados, y, tanto aquí en las comunidades como en el mundo entero. Y creo que ya es hora del cambio. Por eso quisiera orar para que Dios disponga de que en verdad sí es un cambio necesario. Porque si no cambiamos, pues todo se repite y todo va a ser igual. Pero igual no es que quede estable, igual es que vamos de peor en peor. Y si sigues igual, pues eres lo mismo. Ahora la pregunta es, ¿quién debe cambiar? ¿Por quienes votamos o nosotros? Amado Dios, Padre Santo, te alabamos y te damos gracias por tu palabra, la cual vamos a exponer ahorita, Señor. Amamos nuestro país, queremos nuestro país y te damos gracias por hacernos parte de un país tan importante, un país que tiene todos los recursos, todos los pisos técnicos, que le has dotado de tantas cosas tan importantes en todos los niveles, agrícola, mineral, ganadero, en todo, Señor, nos has privilegiado. Pero, Señor, ha habido tanta corrupción que todas las cosas se han perdido. Ha habido tanta desunión y tanta pelea y rivalidad entre unos y otros que nos ha separado, Señor. Por eso clamamos para que tú obres en nuestra mente y en nuestro corazón y nos hagas ver que sí hay cambios por hacer, pero que esos cambios tienen que estar de acuerdo a los lineamientos tuyos y no a los humanos. En Cristo Jesús. Amén. Yo quiero que vayamos a un texto que está en Efesios capítulo 4, versículo 17 al 32. Efesios capítulo 4, 17 al 32. No lo voy a leer, lo voy a ir leyendo paso a paso, pero ustedes lo pueden tener allá. Y empezamos por la primera parte del versículo 17. Dice, así pues digo y requiero en el Señor que ya no andéis como los otros gentiles. Carlitos, no sé si puedes apagar esta luz. ¿Se puede hacer? Sí. O hay una piedrita para... Eso, perfecto, ahora sí. Entonces, empieza el texto muy sencillo, ¿verdad? Esto digo y requiero en el Señor que ya no andéis como otros gentiles. ¿Y qué es lo importante? Pablo está hablando a la iglesia en Éfeso y le dice, mire, hay una cosa que es muy, muy, muy importante. ¿Qué es importante y requiero en el Señor? Que ya no andéis como los otros gentiles. Es decir, cambiemos de vida, cambiemos de conducta. Queridos hermanos y amigos, el mundo está en caos. Hay separación por todo lado. El mundo que quiere separarnos y se habla de izquierda, de derecha, de un lado, de otro lado, pero nadie habla de comunión, nadie habla de armonía, nadie habla de unidad. Todos queremos separarnos. Cuando yo voy a votar hoy y alguien le pregunta a otro, ¿usted por qué me va a votar? Cállese, que nos apedrean. Y dije, pues, ¿cómo así? Si por yo escoger un candidato, me van a echar piedra, pues, ¿qué pasa en nuestro país? Pero ¿sabes qué me preocupa? Que a veces nosotros en la misma iglesia nos comportamos como otros gentiles y tenemos discusiones. A veces en los hogares tenemos discusiones y tenemos decisiones y andamos como los otros gentiles. Y vaya problema que andar como los otros gentiles, ¿verdad? Y alguien decía que para donde va Vicente, va toda la gente. Y a veces no sabemos diferenciar qué es la vida cristiana de la vida del mundo. Y tal vez en muchas ocasiones nosotros sin darnos cuenta estamos viviendo como Vicente. ¿Para dónde va la gente?
Y no estamos tomando la idea de vivir como creyentes. Pablo dice, esto digo y requiero al Señor. ¿Qué? Que ya no andéis como los otros gentiles. Y la gran pregunta es, ¿cómo viven los otros gentiles entonces? Pues miremoslo. Del 17b hasta el 19 nos dice que todos tenemos que tener una nueva manera de andar. Ya no andar como los otros gentiles. Y el texto lo dice, ¿verdad? Que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos a la vida de Dios, por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales, después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Mire ese panorama. Ahora uno diría, ¿será que eso era en la época de Pablo? Y me preocupa que hoy en día se pueda ver cosas como esas. Entonces la pregunta es, ¿cómo vivían los otros gentiles? Y entender que yo tengo que tener una manera de andar diferente. Yo no puedo ir como ellos. ¿Cómo vivían ellos? Andaban en la vanidad de su mente. ¿Ustedes saben qué es andar en la vanidad de su mente? ¿Qué puede ser eso? Son personas que nos dejamos llevar por nuestros pensamientos. Y para eso que el enemigo nos pone pensamiento allí de maldad. Y entonces yo todo lo que veo es malo. Es sabiendo que los grandes problemas que vemos hoy es que cuando hablamos uno con otro, solo vemos lo malo en la otra persona y no vemos lo bueno. Nos hemos acostumbrado a andar en la vanidad de la mente mirando lo malo de todos. Pero ¿cuándo elogiamos a alguien por algo bueno? Pero cuando llaman a criticar, ahí estamos. Ahí estamos. No sé si a ustedes les ha pasado, pero hace unos días estoy en una reunión y estábamos hablando 6 personas ahí, compañeros todos. Y empezaron a decir, ¿usted se acuerda de fulanito? Mire lo que hizo, lo que hizo. Y se acuerda, eso hace como 10 años eso. Y todos hablaban de cosas malas de los demás. Y decía, venga, ¿y ustedes no se acuerdan de algo bueno de cada uno de ellos? Y decían, y Jorge, ¿por qué? Le dije, porque creo que algo bueno tiene la gente. Por ejemplo, ¿se acuerdan que la jefe de la que están hablando, ella fue la que hizo esto? ¿Y se acuerdan que el médico ese que están hablando hizo esto? Y entonces les cambié un poquito la torta, como dicen por allá, y empecé a hacernos ver de que la gente tiene cosas buenas. ¿Por qué nos enfocamos en lo malo de la gente y no en lo bueno de la gente? Porque tenemos la mente en vanidad, cosas que se fuman, cosas que se van. Segundo, dice, tienen oscuro el entendimiento. O sea, no entendemos las cosas. Ya hacemos las cosas y después decimos, yo no entiendo por qué lo hice. ¿Saben por qué? Porque como tenemos una mente vana, pues tenemos el entendimiento oscurecido. Segunda de Corintios 4:4 dice, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Pero me da la idea que muchas veces el enemigo también ha cogido nuestra mente y que hay una pelea en nuestra mente, que hay una pelea en nuestras emociones, que nos impide ver la realidad de las cosas, y entonces no solo tenemos vanidad en la mente, sino que tenemos el entendimiento entenebrecido. Y no entendemos las cosas, ¿pero por qué es? Porque nos dejamos llevar más por lo que Satanás quiere imponer en nuestras mentes. Él no lee nuestros pensamientos, pero conoce nuestras vidas. Y como conoce nuestras vidas, nos pone tentaciones para que vayamos por allá. O nos pone pensamientos para que andemos en caos. Y nosotros no tenemos la capacidad de decir, ¿será que esto sí es bueno o será que esto es malo? ¿Será que esto sí es cierto o será que es falso? Y créanme de todo corazón que muchas veces lo que yo pienso es que nos dejamos llevar más por lo falso que por lo verdadero. Y ahí está el problema. Lo tercero dice, están ajenos de la vida de Dios. Y ahí está el problema porque Salmo 14, versículo 1, dice el necio en su corazón, no hay Dios. ¿Verdad? Se han corrompido, hacen obras abominables, no hay quien haga lo bueno. Y yo creo que eso es lo que está pasando en el mundo. Pensamos que no hay Dios, que no hay misericordia, que no hay gracia, que no hay amor, y entonces cada quien se ha corrompido. Corromper es corroer, dañar, acabado. Nos hemos dañado nuestra mente y nuestro corazón. Y no hacemos el bien. ¿Qué tan fácil es hacer el mal? ¿O qué tan fácil es hacer el bien? Yo le aseguro que si salgo a la calle y le digo a 10 personas, venga, vamos a ayudarle al viejito ese
con un mercadito y a pasar la calle, no, no. Pero si les digo, oiga, camine, pinchamos las llantas de ese carro, eso sí todos me dicen, vamos, vamos. Porque ese es el mundo que estamos viviendo. ¿Y por qué es? Porque están en la vanidad de la mente, porque tienen el entendimiento oscurecido, pero están ajenos de la vida de Dios. Y entonces, ¿cómo son? Ignorantes de la verdad. ¿Y por qué son ignorantes de la verdad? Porque no conocen la verdad. ¿Y cuál es la verdad? La palabra de Dios. No estudiamos la palabra de Dios. Pero lo más grave es que algunos la estudiamos y no la creemos. La estudiamos y no la practicamos. Ahí está lo grave. Y por último, dice, tienen duro el corazón. Ya ahí está el otro problema. Si nuestra mente está oscura, está en vanidad, si no hay entendimiento en nuestra vida, si estamos separados de Dios, si no conocemos la verdad, pues obviamente ¿cómo está el corazón? Duro. Tenemos un corazón tan duro que no aceptamos las cosas buenas de las personas. Nos fijamos en lo que creemos, en lo que pensamos y en lo malo de las personas. Y nuestro corazón se vuelve tan duro, que no nos damos tiempo de amar al otro. No nos damos tiempo de mirar las necesidades del otro. Y entonces por eso, en vez de estar pendientes de las necesidades de las personas, estamos viendo es cómo hacerle el mal a las personas. Y a nosotros mismos, ¿verdad? Porque hemos perdido sensibilidad. Somos tan insensibles. Claro, yo podría decir, esos son los otros gentiles, ¿verdad? Pero cuidado nos pasa a nosotros. Esa palabra insensibilidad quiere decir que no tenemos en nuestro corazón y en nuestra mente la capacidad de reaccionar ante las necesidades de otra persona. No tenemos la capacidad de reaccionar ante el sufrimiento de otra persona. Es más, creo que a veces vemos sufrir a una persona y miramos cómo hacerla sufrir más. Pero estamos dispuestos a abrazarla, a pedir perdón, a consolar, a animar, a apoyar. ¿Sabes que así andan los otros gentiles? Pero el texto tiene que recalcar con eso. El problema es que ellos tienen la vida separada de Dios. Y ahí está el problema. Pero yo me pregunto, ¿será que yo como creyente puedo tener mi vida separada de Dios? Dura pregunta. Porque la pregunta podría ser más bien, ¿será que soy creyente? Y esto es más complicado todavía. ¿Verdad? Pero, ¿qué tal si revisamos cómo está nuestra mente? ¿Cómo está nuestro corazón? ¿Qué tanta sensibilidad tenemos por los demás? ¿Qué tanto no conocemos teóricamente la palabra, sino conductualmente la palabra de Dios? ¿Cómo está nuestro corazón? Porque así son los otros gentiles. Entonces tiene que haber un cambio. Ya es hora del cambio. Pero no es un cambio de leyes, porque leyes las hay. No es un cambio de políticos, porque seguramente seguirán un 80% de los mismos. ¿Verdad? Ese cambio tiene que ir más adelante y hay una forma de iniciar el cambio. Aquí está la forma de iniciar el cambio. Dice, mas vosotros no habéis ¿qué? Aprendido así a Cristo. ¿Verdad? Si en verdad le habéis oído, ya habéis sido por él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús. Pero yo pienso que el texto es muy importante porque está diciendo, sí hay un cambio, es hora del cambio, pero ¿cómo vamos a cambiar? Primero, entender que somos diferentes. Yo no puedo ir como los gentiles. Claro, ellos tienen el corazón duro, la mente entenebrecida, no conocen la verdad. Yo no puedo ser así. Por eso dice, más vosotros no habéis. Y dice varias cosas. Primero, aprendido de Cristo. Segundo, dice, si le habéis escuchado, si en verdad le has escuchado. Ahora, yo podría cerrar mis ojos y decir, pero es que Jesús no ha venido a mí y no me ha hablado. Claro, Dios nos habla a través de su palabra, a través de los mensajes, a través de los sermones, a través de la consejería, a través de un hermano, a través de las circunstancias. Así es que habla. Pero entonces dice, si he escuchado eso que Jesús me habla a mí, si he escuchado en verdad la palabra y he aprendido de ella. Aprender de Cristo, escuchar de Cristo, y dice que Jesús no solo nos dice, sino que Jesús nos enseña. Si en verdad le habéis oído, ya habéis sido por él enseñados. ¿Y de dónde viene eso? Pues Jesús quiere que vayamos a él. Él es el camino, la verdad y la vida. Y nadie llega al Padre si no es por él. Pero, ¿cómo ir a Jesús?
Sabes que cuando Jesús vino dijo, escudriñad las escrituras, porque a vosotros parece que en ella hay vida eterna, pero no, Señor. Y ellas son las que dan testimonio de mí. Y yo no puedo conocer a Jesús si no medito en su palabra. Por eso los elogié la vez pasada, que hablábamos de ese plan de estudiar la Biblia en un año. Genial. Pero no es decir, cumplí, la leí. No. Porque si esa palabra de Dios no entra en nuestras vidas, si en verdad no lo hemos aprendido, si en verdad no lo hemos escuchado, y si en verdad no hemos aprendido de Jesús, no va a funcionar para nada. Porque ahí está el problema, ¿verdad? Debemos de escuchar con intención. Queridos hermanos, ¿saben qué es escuchar con intención? ¿Ah? ¿Qué será escuchar con intención? ¿Ah? ¿Ah? Sí, pero mire que es intención. ¿Qué quiere decir eso? Yo que ya fui a una reunión que me invitaron, tiene mucho que ver con nutrición, pero desde un punto de vista de la nutrición china. Y empezaron a hablar conceptos de energía, de ki, de cuán, y yo, qué loco. Entonces yo me quedé pensando y dije, no, pero pues, no sé hasta esto qué punto me da por entender. Entonces yo cogí el WhatsApp y cogí eso y me puse a mirar eso y terminamos cuando dicen, saquen una hojita. Vamos a hacer 10 preguntas y el que las conteste las 10 se va a ganar un curso que vale $1000. Y yo creo que contesté 2. Pero estuve 3 horas. Lo importante no es que uno asista. Lo importante es que tanto que yo asisto a un evento o algo de eso, aprendo. Con intención es que yo digo, voy a salir de acá formado. Voy a salir de acá fortalecido con algo. Y voy a decir, ¿y esto qué sirve para mí? ¿Qué sirve para mí? Eso es intención, ¿verdad? Y obviamente eso nace de conocer la verdad. Porque si no conozco la verdad, estoy en la olla. En 1 Timoteo 2:3 dice, porque eso es bueno y agradable delante de Dios, nuestro Salvador. ¿Verdad? El cual quiere, ¿qué es lo que Dios quiere? Que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Dios quiere que todos conozcamos la verdad. No sigamos por engaños. Y perdón la otra pregunta. ¿Cuántas de nuestras acciones son hechas por engaños? ¿Y cuántas basadas en la verdad? ¿Cuántas de nuestras acciones son hechas por engaños? ¿Y cuántas basadas en la verdad? Es complicado, ¿verdad? Porque es que esa es la idea. Yo no puedo seguir como otros gentiles que están apartados de Dios, sino que tengo que buscar cómo mi vida está relacionada con Dios. Y para iniciar el cambio tiene que ser a través de la palabra de Dios. Escudriñarla, meditarla, pero también interpretarla, escucharla con intención. ¿Para qué? Para aplicarla. Para aplicarla. Lo segundo es que yo no solo tengo que iniciar el cambio, sino tengo que vivir en el cambio. Porque ¿de qué me sirve hacer un curso de medicina vegetariana y seguir comiendo carne? ¿De qué me sirve hacer 3 diplomados de medicina vegetariana o de alimentación vegetariana y luego ir a comer carne? O sea, no es lo que yo inicio. ¿De qué me sirve iniciar en la vida cristiana si no la sigo viviendo? Por eso dice el versículo 22, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos. ¿Qué es despojarse? ¿Qué entienden por despojarse? ¿Quitar qué? Voy a tratar de ilustrarlo, pero no piensen que me voy a quitar la ropa, pero ya, darle la idea que me voy a despojar de ese pañuelo. Me voy a despojar de este pañuelo y yo hago esto. Ay, no se ríen. ¿Por qué? No me despojé, mire, ya no lo tengo acá, vea. Acá no tengo nada. Sigo con él. Despojarse es tirar totalmente. Entonces, ¿qué es lo que dice allá? En cuanto a la pasada manera de vivir, ¿despojado de qué? Del viejo hombre. ¿Y qué hay en el hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos? Luego, si yo quiero vivir en el cambio, lo primero es despojarme de lo viejo, ¿verdad? Yo no tengo que andar como los otros gentiles. Habla del pasado en cuanto a la pasada manera de vivir. Sí, ya lo viví. Ya enfrenté cosas. Ya vi el engaño, de las mentiras, de mi mente oscura, entenebrecida. Pero no puedo seguir así. Todas esas cosas viejas pasaron.
Todo tiene que ser hecho nuevo, ¿verdad? Entonces, ¿qué tengo que hacer? Despojarme del viejo hombre. ¿Y qué hay en ese viejo hombre? No artritis. En ese hay dos cosas. Está lleno de vicios y está basado en los deseos engañosos. ¿Cuántas cosas de mi vida hice? Pero no puedo seguirlas haciendo. Las hice, ¿verdad? Y tengo que dejar esos vicios. Claro, cuando uno habla de vicios, alguien dirá, el juego, el cigarrillo, el licor. No, la mentira, el engaño, los temores, los miedos. Hay muchas cosas que invaden nuestra vida, que atacan nuestra vida y que están allá en el viejo hombre. Pero si yo hago el cambio, conozco a Jesús y me despojo de eso viejo, que está lleno de vicios y lleno del deseo engañoso. Somos engañados, hermanos. Satanás es el tentador y quiere engañar nuestras mentes, nuestro corazón, para hacernos reaccionar mal, como los otros gentiles, ¿verdad? Yo no puedo cambiar si sigue en lo viejo. Si yo sigo en lo viejo, no he cambiado. Discúlpenme, pero eso es lo que dice, ¿verdad? Entonces, tengo que conocer de Jesús, tengo que despojarme de lo viejo, y luego dice el versículo 23, y renovados en el espíritu ¿de qué? De vuestra mente, de vuestra mente. ¿Qué quiere decir eso? Que yo tengo que vivir el cambio. Inicio el cambio conociendo a Jesús, me despojo del viejo hombre, pero tengo que tener una renovación espiritual. Por eso dice, y renovados en el espíritu de vuestra mente. ¿Dónde está la pelea del creyente? En la mente. ¿Qué es lo que Satanás quiere atacar? Nuestra mente. Claro, él no conoce nuestros pensamientos, pero conoce cómo actuamos por medio de nuestras reacciones. ¿Me entienden? Si a mí cada que me dicen, usted es un bruto, yo reacciono con ira, Satanás, ¿qué va a hacer? Va a apoyar a otro para que me diga bruto. Para yo reaccionar. Él va a poner en mi camino cosas que me hagan ver que yo soy bruto para reaccionar. Y si yo vivo en el engaño, pues voy a reaccionar. Por eso, ¿qué tengo que hacer? Cambiar mis pensamientos. El problema es espiritual, no es de conductas. Las conductas son resultado de mi mente. Y nosotros queremos cambiar a veces mi forma de reaccionar, pero no mis pensamientos. No funciona, hermanos. Por eso en Romanos 12, bueno, ahí dice, ¿no? El problema de los otros gentiles es que andan con la mente entenebrecida, el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios, son ignorantes, no tienen duro el corazón y son insensibles. ¿Qué es lo que hay que hacer? Romanos 12:1. Así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Yo me presento ante Dios. Señor, aquí estoy. Señor, yo sé que he reaccionado mal, yo sé que he estado irado, enojado, ofuscado, porque en mi mente yo creo, pienso esto. Señor, transfórmame. Luego dice aquí que es vuestro culto racional. Perdón, hermano, el culto racional no es venir los domingos a la iglesia o los jueves. Eso hay que hacerlo. Pero el culto racional es presentarme yo ante Dios. Señor, examíname y ve mi corazón. Y si ahí hay algo malo, cámbiame. Transfórmame. Pero ¿desde dónde me va a transformar? Desde mi pensamiento. Por eso sigue diciendo allí. No os conforméis a este siglo, sino transformaos. Esa palabra transformar es metamorfosis. Es cambiar de gusano a mariposa. Es dejar de ser el viejo hombre que es un gusano y levantarme como alas, como un águila más bien, y no una mariposa. ¿Y cómo lo hago allá? No conforméis con este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro ¿qué? ¿Cómo son los gentiles? ¿Tienen entendimiento? Entenebrecido. ¿Cómo es mi entendimiento? Claro, basado de acuerdo a la voluntad de Dios, a la palabra de Dios, ¿verdad? Para que compréis cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Yo tengo que entender que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Y que a través de su palabra quiere que yo sea bueno, agradable y perfecto. Porque su palabra es así. Entonces, tiene que haber no solo me despojo lo viejo, sino que me renuevo espiritualmente. Y el versículo 24 dice, y vestidos del nuevo hombre, creado según Dios en justicia y santidad de verdad. Es decir, si quiero vivir el cambio, debo cambiar ahora sí de conductas. Pero ¿cómo cambio de conductas? Cambiando mi mente. Si yo no cambio mi mente, y si dejo que mi mente la siga controlando Satanás, pues ¿cómo van a ser mis conductas? ¿Cómo van a ser mis conductas?
Estaba hablando ayer con Paula, queríamos comer algo raro, algo diferente. Le dije, miremos por Instagram y hagamos un pedido. Y entonces cogí yo Instagram y empecé helados de coco, helados de 3 fresas, helados de esto, batidos de esto, batidos de esto. Y me dice ella, mi amor, ¿qué quieres? Yo dije, me provoca como un batido. Pero yo ya le había dicho ya que tenía hambre. Pero ¿por qué escogí un batido si tenía hambre y no una hamburguesa, un perro, una ensalada? Porque fue lo que vi. Lo que yo veo me hace reaccionar a eso. Si yo en mi mente le doy cabida a cosas inadecuadas, pues ¿cómo voy a actuar? Con cosas inadecuadas. ¿Qué estás dejando llenar tu mente? ¿Qué hay en tu mente? ¿Me entiendes? Porque ahí es la pelea. Entonces las conductas cambian cuando cambio mi mente. Entonces dice acá, implica una conducta adecuada, vestidos del nuevo hombre. Nuevo. He aquí todas las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas, ¿verdad? Somos nuevas criaturas, somos creados por Dios y somos hechos para vivir la verdad. No el engaño. No sigamos viviendo el engaño y pensando en el engaño y en las mentiras. No. Yo no puedo seguir reaccionando ante algo que no sé si es cierto o no es cierto. Me llamó un compañero hace como 20 días y me dijo, Jorgito, yo sé que usted sufre del hígado, le tengo un medicamento buenísimo, vale 250,000 pesos. Y yo le dije, pues, si me mejora está bien. Yo, mire, tiene esto y esto y esto. Y busqué por internet por unas páginas que yo manejo, científicas, y él me había dado 10 productos, de los 10, 8 dañan el hígado. Era mi gran amigo. ¿Qué hago yo? No lo compro porque me doy cuenta que es mentira. Y ese es el problema. Que a veces nosotros no entendemos nuestra mente y nuestros pensamientos y ellos nos manipulan para actuar de una manera inadecuada. Yo primero tengo que cerciorarme. Y si es verdad, pues lo compro. ¿Me entienden? Pero si yo miro 10 informes científicos que me dicen que uno de esos productos daña el hígado, pues yo no puedo pensar que es bueno para el hígado. Pero como nosotros reaccionamos más ante la mentira que ante la verdad, es lo complicado. Entonces luego dice, las conductas son cambiadas cuando cambiamos nuestros pensamientos. ¿Y qué debemos tener el pensamiento? Ser renovado por la palabra de Dios. 2 Corintios 4:6 dice, porque Dios, que mandó que las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandece en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la paz de Jesucristo. Es Dios a través de su palabra, a través de los consejos, a través de las predicaciones, a través de los estudios, que obra para darme luz en mi mente oscura y entenebrecida. Y si yo capto esa luz, pues tengo que empezar a cambiar mis conductas. Pero si yo no cambio mi pensamiento, no voy a cambiar mis conductas. Y perdone que lo diga, esto no es de psiquiatría. Eso es espiritual. Esto es espiritual. Porque tenemos que empezar a amarnos, llamar a los demás. Pero si yo no cambio los pensamientos para poner el amor de Dios, no voy a amar al prójimo, independiente de las cosas que sean. Pero ahora hay que comprobar el cambio. Ya vivimos el cambio, ahora comprobémoslo. ¿Cómo compruebo yo que he cambiado? Efesios 4:25 dice, por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Ya habla de 3 cosas. Primero, la verdad no es solo para conocerla, sino para evitar la mentira, nos volvemos como Pinocho, más bien seamos como esta chica y hablemos la verdad. ¿Y para qué hablar la verdad? Porque somos los unos de los otros, somos miembros los unos de los otros. Y la forma en que tenemos que tratarnos como iglesia, como familia, como grupo, es por medio de la unidad. Pero ¿qué es lo que nos separa? La mentira y el engaño. Tenemos que aprender a perdonar, a respetar, a tolerar, a ser pacientes. ¿Para qué? Para que nuestras vidas cambien y poder experimentar esa unidad en todos los sentidos. 2 Timoteo dice que hay que conocer la verdad. ¿Y qué es lo que sucede? Que para comprobar el cambio, yo tengo que tener control de mí mismo, de mis emociones. Hay estudios científicos comprobados de que el ser humano debe tener emociones y debe estresarse. Si yo voy pasando por la calle, me pita un carro y yo digo, uy, yo no me estreso por nada, yo soy más tranquilo, pues me coge el carro y me mata. Sencillo.
Tengo que ir al carro y correr. Y, uy, Dios mío, me libré. Y a los 8 o 10 minutos de decir, pasó todo. Tranquilo, calmado. ¿Cuál es el gran problema? Que permitimos que la emoción dure 1 año, 2 años, 10 años, 20 años, 40 años. Esa emoción libera cortisol. Y ya está comprobado que ese cortisol es el que hace que el sistema simpático y parasimpático se altere. Y ese cortisol es lo que produce algo que se llama enfermedad crónica. Y esa enfermedad se vuelve crónica porque vuelve inflamatoria. El cortisol inflama. Y los grandes problemas de las enfermedades de hoy en día son degenerativas por inflamación corporal. ¿Y qué inflama? ¿Qué produce la inflamación corporal? El cortisol. ¿Y qué produce el cortisol? Nuestro mal manejo de emociones. Estamos airados, enojados, iracundos cada rato. Pero lo grave es que no solucionamos eso. Quería ser solucionado en 8, 10 minutos. Por eso dice el texto, airados, claro, si yo voy por la calle estrenando ropa y voy a una cita importante y viene un carro, Carlitos pasa ahí en el carro y me salpica con un charco, yo no puedo decir, gracias hermano, bacano, chévere, ¿se toma algo? Ah, pero ahorita ya está viejo bruto. Pero a los 4 o 5 minutos de decir, bueno, ya me mojé, ya, ¿qué hago? ¿Voy y me cambio o me voy así? ¿Qué más puedo hacer? Ya pasó. Por eso dice el texto, airaos, pero no pequéis. Es decir, la ira tiene que tener un límite. Yo no puedo permitir que la ira me lleve al enojo, al maltrato, al engaño, al autosaboteo. Debo controlarlo. Pero no solo en cuanto a la calidad de la ira, sino al tiempo de la ira. No se ponga el sol sobre su enojo. Y esto es sabio. ¿Qué es sabio? Que yo no debería dormir con enojo. Por eso dice que no me ponga el sol sobre su enojo. Se está hablando también que una de las cosas que más produce enfermedades inflamatorias es no dormir. Y no dormir no es solo tiempo, es capacidad de sueño. De hecho, mucha de la tecnología que estoy manejando ahorita, hay unos colchones que valen, el más bueno vale 62 millones de pesos. Y dice, ¿qué? Pero hay gente que lo compra porque no podemos dormir y ese lo libera, lo descansa, tiene unas cosas que roban toxinas, tiene rayos infrarrojos que fortalecen a la persona y le da descanso. Y hay gente que está mejorando muchas enfermedades con algo como eso. Yo digo, genial, pero qué bueno poder yo decir, me voy a acostar, orar y decir, Señor, quíteme todas esas cargas. Señor, cambia mi corazón. Me ahorro 60 millones. Creo que es buen negocio, ¿no? No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. Eso quiere decir que yo no puedo llegar a agredir a otra persona, ni emocional, ni afectiva, y mucho menos físicamente. Yo puedo airarme, pero esa ira debo solucionar rápido porque me va a acabar es a mí. Pero también voy a cargar al otro. ¿Entiende? Porque yo en 2 días veo a Carlos y digo, ese fue el conductor que me bajó así. Yo vengo a agredirlo a él. Y Carlos dice, ¿y este loco qué le pasó? Porque él ni se dio cuenta. Pero yo lo puedo insultar y entonces él se queda, yo, hombre, este tipo, ¿yo qué le habré hecho? Pero yo no he hecho nada. Y le estoy también dañando la vida a él. ¿Verdad? Entonces, airaos pero no pequéis, no se ponga el sol sobre este enojo, ni hay lugar al diablo. Tenemos que tener control de cada uno de nosotros. Y para comparar el cambio, el versículo 28 dice, mire que este texto también es importante. El que hurtaba, no hurte más, sino trabaje, haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga cómo guardar mercado y suplir los próximos 6 meses. ¿Por qué se ríen? ¿Ah? Espere. Es que esta cosa de los ojos está... ¿Cómo es? El que hurtaba no hurte más, sino trabaje, haciendo con sus manos lo que es bueno. Para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Eso me parece más complicado porque está hablando de que hemos de pensar en las necesidades del otro. Y el texto es claro. ¿Qué hace esa persona antes hurtaba? ¿Y para qué roba una persona? ¿Para qué roba una persona? Para hacerle daño al otro. Pero si el que hurtaba no hurte más, sino trabaje. Claro, yo ya no hurto, me voy a trabajar y trabajo, no importa que sea el 1 de mayo, sigo trabajando, pero ¿para qué trabajo? Dice, porque debo hacer una labor, ¿verdad? Que es buena, que tiene un propósito, pero ¿cuál es el propósito? Para compartir con el que tiene necesidades. ¿Sabes que este texto es importante? Porque me está enseñando a mí que Dios provee para mis necesidades.
Dios provee para mis necesidades. Pero yo tengo que trabajar en lo bueno para mirar las necesidades de otros y ayudar a los otros. Porque yo confío en que Dios provee para mí y yo empiezo a hablar al otro, Dios se va a encargar de mis necesidades. ¿Me entienden? Versículo 29. La comunicación, ¿cómo es? Tiene que tener una sana comunicación. Dice, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que es buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Este texto, podríamos dar un seminario con este texto, porque dice, primero que todo, no diga ni una palabra que dañe. Ahora, ¿qué palabras dañan? Ahí está lo complicado. Las groserías, ¿qué más? Las mismas mentiras, las ofensas, es que usted no sirve para nada, es que... ¿Por qué le digo a una persona que no sirve para nada? ¿Por qué no le digo más bien, por qué no intentamos que aprendas esto? Y si hizo 10 cosas buenas, ¿por qué no le digo, mira, hijo, amor, compañero, colega, qué bueno que yo lo veo a usted que usted es bueno para esto, bueno para esto, bueno para esto. Esto le quedó un poquito mal. ¿Por qué no intentamos fortalecer eso? Es lo que está diciendo allá. Ninguna palabra corrompida, que corrompa al otro, que dañe al otro, salga de vuestra boca. Sino, es decir, en vez de dañar al otro con mis palabras, ¿qué tengo que hacer? 3 cosas, ¿verdad? En una comunicación donde tenga palabras buenas, que edifiquen y que den gracia. ¿Qué son palabras buenas? Que sean bondadosas, que estimule a la persona, que la edifique. ¿Por qué pensar en lo malo cuando puedo pensar en lo bueno de la persona? Algo bueno tendrá. Entonces, ¿qué hago? La elogio, la edifico. Tú puedes, claro, eso te quedó mal hoy, pero ¿se verá que intentamos para que en un mes estés haciendo las cosas mejor? Y la palabra gracia es algo que yo no merezco. Es decir, yo podría decirle quién sabe qué cosa a esa persona, pero en el amor de Dios, yo le digo, mira, ¿sabes? Te aprecio. ¿Sabes que a pesar de esto, yo quiero darte un abrazo? Quiero decirte lo mucho que vales para mí. Y que te quiero. ¿Sabes que si algunas palabras no escucho hoy es te quiero y te amo? Ya casi no las escuchamos. Perdón, sí las escucho. Cuando abrazan los perritos y los gaticos. Pero entre seres humanos, qué difícil es decir eso ahora. Qué difícil. Y no es que lo merezca, porque es por gracia. ¿Cómo estamos edificando la vida de nuestros hijos, de nuestras parejas, de nuestros padres, de nuestros amigos, de nuestros hermanos? Versículo 30. Y no contristeis al Espíritu Santo de Dios, en el cual fuiste sellados para el día de la redención. Entonces hay que buscar la santidad. ¿Qué contrista al Espíritu Santo? Pues el pecado. En Efesios capítulo 1:12 dice, a fin de que seamos para la alabanza de su gloria. Que mis vidas sean para la alabanza de su gloria. Nosotros, los que primeramente esperábamos en Cristo. En Él, en Cristo, también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuiste sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Creemos en Jesús, aceptamos a Jesús, somos sellados con el Espíritu Santo que transforma nuestras vidas, ¿verdad? ¿Verdad? El que es las arras de vuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para la alabanza de su gloria. ¿Qué tanto mi vida están alabando a Jesús? ¿Qué tanto mi vida está dando gracias a Jesús? Y no depende de la otra persona, depende de mí. Porque eso se trata. Yo voy a dejar de pensar en lo que hacen los demás y pensar cómo es mi vida ante el Señor. La hora del cambio no tiene que ver con que yo quiera que cambien los demás, sino que yo enfrento el cambio. Que hay cambios que duelen, que se sufren, pero que son necesarios en mi vida. Y esos cambios solo vienen de conocer a Jesús, de conocer su palabra y obedecer su palabra, de ser transformados por el Espíritu Santo, de comprender que Él puede suplir para mis necesidades y que no voy a trabajar para mí, sino que tengo que ver las necesidades del otro. ¿Qué necesidades físicas, emocionales, espirituales, sentimentales? Todos tenemos necesidades. Ustedes me ven acá fresco, tranquilo, chévere. Yo también tengo mis necesidades. Y yo a veces quisiera que alguien me dijera, Jorgito, venga para acá, le doy un abracito. ¿Verdad?
Y yo sé que tú también tienes ideas. Yo sé que las tienes. Queridos hermanos, la hora del cambio no está allá afuera. La hora del cambio está acá adentro. Ahí es donde está. Versículo 31, mire. Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia y toda malicia. Antes bien, sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándonos unos a otros, como Dios también nos perdonó a otros en Cristo. Yo puedo comprar el cambio solo cuando persisto en el cambio. No, yo cambié hace 10 años, pero no. Cada día tenemos que ser como Cristo, ser mejores. ¿Y de quién depende eso? No del medio, no del gobierno, no de lo que hagan otras personas, solo depende de mí. Por eso, antes de pensar qué hace el otro, piensa cómo estás actuando tú. Eso es lo que importa. Porque tal vez yo estoy imaginando lo que hace otro, o asumiendo lo que hace otro, y no reconozco lo que yo hago. ¿Sabes que dejamos el viejo hombre por decir, quítense, y quiten de nosotros toda amargura? ¿Qué es amargura? Esa sensación de amargo cuando yo veo algo, cuando yo pienso algo, cuando yo escucho algo, cuando yo imagino. Y esa amargura es lo que me produce la ira. Y si yo no controlo la ira, me enfermo. El enojo. Claro, hablar de enojo entre nosotros es difícil porque nadie en nosotros se enoja. Pero hay personas que se enojan. Enojarse es que se les sube la chispa un poquito, ¿verdad? Y la gritería. Pues perdónenme que yo grite, pero es para que me escuchen bien, ¿no? Pero a veces no gritamos en ese contexto. La maledicencia, decirle mal a alguien, pero decirle mal no es solo grosería, es decir cosas inadecuadas a la otra persona. Y obviamente la malicia, ajá, me cago un día de estas. Yo tengo que quitar toda amargura, enojo, gritería, maledicencia, ¿verdad? Y entonces, ¿qué voy a empezar a hacer? Ser benigno. Hermanos, ¿por qué no empezamos a ser buenos con los demás? ¿Queremos que cambie el mundo? Es hora del cambio, pero cambiemos nosotros. Tratemos bien a los demás, ¿verdad? Antes ser benignos, ser buena gente con los demás, misericordiosos, conocer su necesidad y que nuestro corazón se mueva a la necesidad de otra persona. Y debo perdonar. Mire, es grave cuando yo creo que una persona me hizo daño. Eso es grave. Pero es más grave que me haya hecho daño. Pero el texto dice, así le haya hecho daño, perdónelo. ¿Sí me entiende? No porque me lo imagine, así me lo haya hecho, ¿qué tengo que hacer yo? Perdonarlo. ¿Qué es perdón? A mí a veces se me olvida qué es perdón. ¿Qué es perdón? ¿Mm? No es olvidar. Es así mi mente me haga ver que esa persona me echó sal a la guaypanela el otro día. Y le digo, acuerdo que usted me echó sal a la guaypanela. Eso yo fue, esa cosa me supo feo, pero venga para acá, mi amor. Así lo haya hecho, ¿verdad? Perdonándonos unos a otros. Y lo peor, como Dios también nos perdona. ¿Has pensado, Dios, que te ha perdonado? ¿Por qué no perdonarnos los unos a los otros, verdad? Entonces, queridos hermanos, ya es hora del cambio. Ya es hora del cambio. 2 Corintios 5:17 dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, aquí todas son hechas nuevas. Ese es el principio bíblico. Si yo en verdad recibo al Señor, si en verdad estoy en Cristo, tengo que dejar mi pasado ya. Y tengo que proyectarme para las cosas nuevas. Hermanos, la hora del cambio llegó. Pero no se hace en las urnas. Se hace mirando la cruz. Se hace cuando entendemos que el amor de Cristo nos constriñe. Y ese amor de Cristo nos constriñe, si se acuerdan de la primera imagen, que estaban todos separados, tristes. Ahora, si yo conozco a Cristo, empiezo a amar a los demás. Empiezo a sentir compasión por los demás. Empiezo a ser benigno con los demás, a ser misericordioso con los demás. Y el país solo cambiará cuando tomemos a Cristo como nuestro gobernador principal. Es con Él, no es humano. Y en el amor de Cristo y conociendo el amor de Cristo, es que yo puedo amar a otra persona. Solo viendo a Jesús, conociéndolo como Señor de nuestras vidas, nuestro país tendrá un cambio verdadero. No es por quién votas,
sino a quién eliges. Y si eliges a Jesús, mucho mejor. Repito, hermanos, la hora del cambio tiene que ver con que nos relacionamos con Dios por medio de Jesús, que aprendamos de Jesús y conozcamos la verdad, que nos despojemos de lo viejo, que nos renovemos en el espíritu de la palabra de Dios, vivamos de acuerdo a la voluntad de Dios, vivamos en el cambio, hablemos la verdad y acerca de la verdad, tengamos control de nuestras emociones y de nosotros mismos, que no menospreciemos las necesidades de los demás, que proveamos una sala de comunicación que sea buena, que edifique y que sea con gracia, que busquemos la santidad. A veces Dios no cambia las circunstancias porque Él está usando las circunstancias para cambiarnos a nosotros. Y termino dándole gracias a mis hermanas, que tengan un feliz día de la mujer, hermanas. Él no quiso este cosa. Padre Santo, te alabamos y te damos gracias por tu amor y tu misericordia. Padre, entendemos que estamos en un mundo convulsionado, en caos, porque está separado de ti, Señor. Porque tienen su mente entenebrecida, su corazón duro, porque están ajenos a ti, Señor. Pero Padre, somos llamados para relacionarnos contigo en amor y conocer del amor tuyo y vivir en ese amor para otros. Que nuestras vidas sean cambiadas y lo viejo quede atrás y seamos extendidos a lo nuevo, al verdadero conocimiento tuyo, Señor. Enséñanos a perdonar, a tener sana comunicación, a renovarnos, a cambiar nuestras emociones y no permitir que esos sentimientos y esas emociones afecten nuestra vida ni afecten nuestras relaciones, Señor. Padre, oro por cada uno de nosotros, aún me incluyo yo, Señor, para que entendamos que ya es hora del cambio. Y el cambio está solo en ti, Señor. Que te busquemos a ti, que busquemos tu palabra, no para tener conocimiento, sino para obedecerte a ti, para aplicarla a nuestra vida, Señor. Y que en todo tú seas glorificado. Oro por esta tu iglesia, por cada familia, para que tú impidas que el enemigo entre en nuestra mente y en nuestros corazones a colocar cizaña allí, sino que en el amor tuyo podamos crecer los unos a los otros y amarnos mutuamente para tu gloria. En Cristo Jesús. Amén.